su capacidad de oratoria y de conocimiento sobre el tema. Yo sí que quería, es uno de los libros, no, el libro que ha publicado Mónica, pues luego si nos da tiempo, para no quitarle tiempo a ella, que es la que tiene que hablar, pues me gustaría leer un parrafito del capítulo 3, solo lo que, bueno, es algo así como donde yo veo que es el origen de todo esto y que siempre hay que ir al foco y el origen, pues... ¿Vamos a ir por ahí? Empezamos por ahí. Hombre, claro. Bueno, no lo leo entero, solamente dos de los parrafitos, claro, que son así un poco... Necesito... Vale. Pues. Fíjate, esto así, improvisado, qué maravilla. Es la mejor introducción de todas. El mío es el tuyo, ¿verdad? Sí. A ver si tengo luz, porque necesito luz. Bueno, pues habla un poco de lo que va a hablar Mónica, de cómo se socializan los niños y las niñas y los hombres y las mujeres, cómo nos socializamos. Y precisamente una de las principales, como diría yo, de la raíz de la que viene que carecemos Ay, me estoy enrollando que me pongo muy nerviosa. La raíz de donde viene es la carencia de empatía, en mi opinión, en todos los aspectos. Y como nos socializamos de esta manera, pues ahí va. La empatía es una capacidad que consiste, en primer lugar, en reconocer las emociones de la otra persona y, en segundo lugar, en la medida en que se considera a la otra persona como igual, en sentirlas, en cierto modo, con la otra persona. Este segundo aspecto es el que lleva a una persona empática a no desear malestar, dolor o sufrimiento a las demás personas, pues siente ese malestar, dolor o sufrimiento con ellas. Para que este segundo mecanismo imprescindible en la empatía se ponga en juego, es necesario reconocer a la otra persona como igual. La falta de desarrollo de la empatía que la socialización masculina causa en los varones se hace más extrema en el caso de la empatía hacia las mujeres, debido a que, para cumplir con la norma principal de la masculinidad, los varones tienen que aprender a no ver a las mujeres como sus iguales. Aprender a no percibir a las mujeres como iguales, o como dijo Woolf, a convertir a las mujeres en espejos en los que se ven reflejados al doble de su tamaño, es necesario para la supervivencia de la masculinidad y es un pilar en el que se basan los privilegios masculinos. Desarrollar la empatía hacia ellas, aprender a verlas como iguales, haría que los privilegios masculinos fueran insostenibles, pues estos se traducen directamente en desventajas para las mujeres. Y si los hombres vieran a las mujeres como sus iguales, percibirían esos privilegios como algo ilegítimo. No podrían sentirse bien manteniéndolos porque su peso recae sobre las mujeres. Para normalizarlos e incluso llegar a sentirlos como derechos, es necesario que esta construcción del ser para sí se mantenga. Hay mucho más que decir, pero bueno, pues ya está, eso. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad es que nunca nadie ha querido como leer un trocito antes de empezar a hablar, pero el trozo que has elegido me gusta mucho porque creo que nos va a venir muy bien como manera de introducir, pero también lo vamos a volver a recuperar al final. Aquí os tapo. Me gustaría ponerme en un lugar donde pudierais verme todos y no os tapara, ¿sí? Y bueno, este librito que tenéis aquí, que es Política Sexual de la Pornografía, es el libro de adaptación de la investigación que realicé para mi tesis doctoral, que fue una tesis que hice entre el año 2015 y el año 2020, y que siempre me gusta contar a modo de introducción que aunque el tema central, ¿no?, de que parece que va todo esto es la pornografía, cuando yo empecé la investigación yo no tenía pensado meterme a investigar en la pornografía. No es que no lo tuviera pensado, es que yo tenía meridianamente claro que yo no me quería meter a investigar en la pornografía, o sea, era algo que yo no quería hacer de ninguna manera. El primer proyecto de investigación que yo planteé iba enfocado a comprender
cómo se reproduce la violencia sexual en las sociedades en que vivimos actualmente, ¿no? En sociedades que se jactan de haber conseguido la igualdad, que se jactan de que la desigualdad es algo de otros lugares o de otros momentos, pero no algo que tengamos aquí y ahora, ¿no? Y yo estaba un poco en ese momento de revisión personal desde el feminismo en que me estaba dando cuenta de que hay una gran diferencia entre lo que nos han contado que es la violencia sexual y lo que es la violencia sexual en realidad, ¿no? Sí, imagino que muchas de las personas que estáis aquí entenderéis por dónde voy, ¿no? Pero socialmente tenemos esta idea de que la violencia sexual es única y exclusivamente esto a lo que a mí me gusta llamar la violación del callejón, que es esta imagen en que hay una mujer que va sola por la calle, ¿no? Lleva tacones, es una calle poco iluminada, ella acelera el paso, hay un desconocido detrás, suele llevar capucha, es un desconocido siempre, ¿no? La persigue, la acorrala y hay un forcejeo en el que hay después una violación que siempre tiene fuerza, siempre tiene resistencia y siempre tiene penetración. Y esto es como lo que nos han contado que es la violación, ¿no? Yo estaba un poco en este momento de la revisión de estas ideas desde el feminismo que nos lleva a darnos cuenta de que la violencia sexual sí es eso, pero es mucho más que eso, son muchísimas otras cosas, ¿no? E incluso podemos afirmar, y es un lugar común dentro del feminismo, que todas las mujeres, en una u otra medida, hemos vivido situaciones que son catalogables como violencia sexual. ¿Sí? ¿Estamos hablando de algo que compartimos? No hace falta pararnos aquí a... Vale. Entonces, un poco la idea era, si realmente con la mujer con la que hable me va a contar 5 situaciones de violencia sexual que ha vivido a lo largo de su vida, y podemos afirmar que la mayoría de las mujeres hemos vivido violencia sexual, haciendo una regla de 3 muy inexacta pero bastante lógica, podemos afirmar que esta otra idea que nos han contado de que hay 5 violadores locos, enfermos, que van por la calle violando en los callejones y nos han encontrado a todas, no es cierta, ¿no? O sea, si la mayoría de las mujeres hemos vivido violencia sexual, es que la mayoría de los hombres, en algún u otro momento de su vida, en una u otra medida, han ejercido algún tipo de violencia sexual. Entonces, la pregunta que yo tenía en la cabeza y a la que quería responder con el primer proyecto de tesis que yo planteé era: ¿cómo es posible que tantísimos hombres con los que yo he compartido trayectoria vital, que son mis primos, que han sido mis compañeros del colegio, que han sido mis compañeros cuando yo trabajaba en el Decathlon, que han sido mis compañeros de universidad, o sea, ¿cómo es posible que todos esos hombres, que eran buenos tíos, muchos de ellos, ¿no? Es un buen tío, en algún u otro momento de su vida hayan aprendido a normalizar o a erotizar el ejercicio de la violencia sexual, ¿no? Esta era un poco la pregunta que yo planteaba en el primer proyecto de investigación que presenté y que me aprobaron. Y ahí estaba yo con mis primeros años de investigación, en que lo que haces es básicamente leer todo lo que te encuentras. Hay preguntas de investigación que se responden de una manera muy sencilla porque hay un consenso social al respecto, ¿no? Un consenso científico, académico, pero hay otras preguntas que son mucho más escurridizas, ¿no? Había ahí una pregunta que no conseguía muy bien responder, que era una pregunta que yo creo que no venía solamente desde la parte racional, ¿no? Sino que también venía desde el cuerpo, que es: ¿cómo es posible que haya una mitad de la humanidad a la que se le esté enseñando a compatibilizar, a simultaneizar el ejercicio de la violencia con la excitación sexual? Dos cosas que desde la perspectiva como investigadora que yo tenía son completamente opuestas, ¿no? No deberían de ser compatibles. Y ahí estaba yo dándole vueltas y vueltas al tema cuando de repente dijeron: oye, es que vamos a sacar un monográfico y queremos que alguien hable de pornografía, pero por lo que sea nadie quiere hablar de este tema. Te va a tocar a ti. Y yo dije: bueno, vale, pues entonces yo hago aquí una parada en mi investigación, me hago este articulito sobre pornografía y yo luego sigo con mi investigación que va por otro lado, ¿no? Cuando me paré a investigar en la pornografía, de repente la ruta de investigación cambió radicalmente, porque en la pornografía estaban las respuestas a muchísimas de las preguntas que no estábamos pudiendo responder desde otros ámbitos, ¿no? Pensad que estamos hablando ahora del año 2016. Es curioso porque en el año 2016 tú ahora buscas estudios sobre pornografía en internet y te salen una cantidad
ingente de artículos fabulosos, hechos por equipos de investigación tremendos, estudios, análisis, bueno, hay una cantidad de información brutal, pero en 2016, para yo poder leer lo último que se había escrito de análisis de contenido de la pornografía, me tuve que ir a hacer una estancia de investigación a Glasgow para buscar textos de los años 80. O sea, el contenido de la pornografía llevaba desde los años 80 sin ser analizado, ¿no? Toda esa evolución que ha habido desde los números de Playboy hasta lo que hay ahora mismo en Pornhub. Ahí había un hueco tremendo, ¿no? Y dije yo, pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar la tesis ahora que aún estamos a tiempo, y la tesis va a ser, entre otras cosas, porque al final fue una tesis que tenía 1000 páginas, que de hecho hubo que encuadernarla en 2 tomos porque no tenían máquina para encuadernarlo en uno solo. Si me hubieran dado otra prórroga, habrían sido 3 tomos, pero no me la dieron. Lo que vamos a hacer es transcribir la pornografía, analizar la pornografía como discurso, porque la pornografía tiene una cosa muy importante, que es que hay muchos mensajes que manda, que no, al no ser mensajes verbales, no pasan por el filtro de la razón, pero son mensajes muy repetitivos que se mandan en formato pues, audiovisual y que entonces van directamente a integrarse de una manera en que no lo has pasado por tu cabeza, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más a qué me refiero con esto. Pero un poco la idea era, vamos a convertir la pornografía en un discurso, vamos a transcribir la pornografía, porque la pornografía de hecho es un discurso socialmente aceptado y un discurso que está socializando a la mitad de la humanidad. Vamos a convertirla en un discurso real y vamos a analizar políticamente qué quiere decirnos este discurso. Es decir, qué tipo de sociedad plantea, qué modelos de relación propone, etcétera, etcétera, ¿no? Este era un poco el plan. Y pues de aquí lo que he seleccionado para contaros hoy es una parte, bueno, en concreto 2 pequeñas partes de la tesis, ¿no? Una primera parte que es el análisis de la construcción de la sexualidad masculina y una segunda parte que es el análisis del contenido de la pornografía más visualizada, ¿vale? No vamos a hablar de nada que sea de consumo minoritario, a no ser que luego en las preguntas queráis sacar de algún tipo de pornografía que no haya mencionado yo. Por desgracia probablemente pueda responder, porque son muchas horas de pornografía analizadas, ¿vale? Bien. La pregunta que vais a ver, que va a ir guiando la exposición y a la que vamos a volver en distintos momentos, es precisamente la que yo tenía un poco en la cabeza de manera machacona, ¿no? ¿Qué está pasando en esta sociedad para que tantísimos hombres sean capaces de encontrar excitante la realización de prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? Si lo pensáis, este es el esquema que encontramos en la violencia sexual. También en el consumo de prostitución, que no es sino otro tipo de violencia sexual, ¿no? Encontramos hombres que son capaces de excitarse sexualmente realizando prácticas a pesar de que la mujer no desee estar en esa situación, ¿no? La primera pregunta que a mí me parece fundamental es en qué medida podemos llamar a estas prácticas sexuales. Esta es la primera pregunta que a mí me parece fundamental que nos hagamos. Y para responder, a mí me gustaría que partiésemos todas las personas que estamos aquí de una noción común de cómo vamos a distinguir el sexo de la violencia. Es decir, de una idea compartida de dónde se sitúa la línea a un lado de la cual va a quedar el sexo y a otro lado de la cual va a quedar la violencia. ¿Qué criterio vamos a emplear para distinguir sexo de violencia sexual? Tirando de teorías, muchas teorías distintas, pero que todas hablan de las mujeres como seres con derechos humanos, ¿no? Podríamos decir así a grosso modo y simplificando mucho que para que algo sea sexo tiene que estar basado en la reciprocidad y para ello es imprescindible que cuente con el deseo de las mujeres y con un consentimiento que nace de ese deseo. Muchas veces se plantea esta pregunta: ¿cómo sabemos cuándo un consentimiento es válido? Pues cuando tiene un deseo detrás. ¿Qué tipo de deseo? Un deseo sexual, porque estamos hablando de sexo, ¿no? Es decir, un consentimiento válido no nace del deseo de complacer al otro, no nace del deseo de que no me dejen, no nace del deseo de obtener algo a cambio, no nace del deseo de aprobar una asignatura, no nace del deseo de salir con vida de este portal, nace de un deseo sexual. De ahí nace un consentimiento y ese consentimiento es válido y entonces se tiene sexo, ¿sí? Bien, por el contrario, algo es violencia sexual cuando no existe esa reciprocidad. No hay deseo, no hay consentimiento, no hay ninguna de las dos cosas, también puede pasar, ¿vale?
De manera que si volvemos a esta pregunta, ya deberíamos de poder entender por qué la palabra sexuales va aquí entre comillas. Y la pregunta que yo os lanzo es, si queremos llamar a las cosas por su nombre y hablar correctamente de las realidades, ¿podemos hablar de prácticas sexuales no deseadas por las mujeres? No es una pregunta retórica, es una pregunta real. No, ¿por qué no? Porque entonces es violencia sexual. Correcto. No podemos hablar de prácticas sexuales no deseadas porque precisamente en la medida en la que no son deseadas, no son prácticas sexuales, son prácticas violentas. No pertenecen al terreno de la sexualidad, pertenecen al terreno de la violencia. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Vale, no se me quede nadie atrás, que esto es importante. Me gustaría que dirigierais vuestro pensamiento brevemente a cómo vivimos en una sociedad en que constantemente nos vamos a encontrar con contradicciones terminológicas que consisten específicamente en llamar sexo a la violencia. Todo el rato. Todo el rato. Cuando empiezas a ver esto no puedes parar. O sea, esto es una cosa que yo ya me pita, a mí literalmente me pitan los oídos, no puedes parar. Yo cada vez que escucho sexo no deseado, ¡pi! Como si no es deseado no es sexo, ¿no? Pero socialmente se sigue hablando de sexo no deseado. Sexo no consentido, más de lo mismo. Si no es consentido no es sexo, es violencia, ¿no? Se ha desarticulado una red que forzaba a tener sexo. Bueno, si las forzaba, no era a tener sexo. ¿Veis por dónde voy? ¿Sí? ¿Vemos los ejemplos? Bien. Otros ejemplos que para mí son fundamentales. A día de hoy existen desde muy distintos sectores de la sociedad muchísimas presiones para que asumamos que existe algo a lo que podemos llamar sexo con menores. Esto es fundamental. No existe. El sexo con menores no existe. Siempre que se implica a una persona menor de edad en este tipo de prácticas es 100% violencia. No se puede hablar de sexo con menores, ¿vale? Vais a partir de ahora, cada vez que lo oigáis, os va a pitar el cerebro, porque es que es constante. Otra que para mí es fundamental, este empeño social en seguir definiendo la prostitución como un intercambio de sexo por dinero. La pregunta es muy clara. Si intercambias esto por dinero, ¿podemos hablar de sexo? Obviamente no. El dinero es la propia prueba de que hay una coacción. Si no hubiera dinero, no estarían estas prácticas, por tanto no hay un deseo genuino, ¿no? ¿Se entiende un poco? ¿Sí? Vale, genial. Y una última, que es este otro empeño social, todavía más gore si cabe, en seguir definiendo la pornografía como aquel material que muestra sexo explícito. Bien, esto es un poco lo que vamos a desmontar aquí hoy, esta última, ¿vale? Y para desmontarla vamos a ir, como os anticipaba, en primer lugar a hacer un breve análisis de la sexualidad masculina, dado que son los hombres quienes ejercen esta violencia que estamos analizando, es una obviedad que hay que ir ahí a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y en segundo lugar al tema de la pornografía, que es uno de los elementos de socialización para la sexualidad masculina. Vamos a empezar entonces por esta primera parte. ¿Cómo se construye la masculinidad? ¿Qué sabemos a día de hoy de la masculinidad? Sabemos un montón de cosas, porque tenemos ya mucho feminismo a las espaldas, ¿no? Sabemos que hombres y mujeres nacemos diferentes, ¿vale? Pero que esa diferencia no tendría por qué convertirse en desigualdad. Vemos que no es lo mismo diferencia que desigualdad. ¿Sí? ¿Lo vemos? Desigualdad implica una jerarquía, ¿vale? Los sexos nos hacen diferentes. Los géneros nos hacen desiguales. Géneros, feminidad y masculinidad. Bien, si queremos analizar cómo se construye la masculinidad, podemos decir que, simplificando mucho, pero quedándonos con lo que es más esencial, la masculinidad es una construcción que consiste fundamentalmente en dos cosas. En primer lugar, en oponerse a lo femenino y en segundo lugar, en situarse por encima de lo femenino. Y aquí es donde te sale una sociedad patriarcal. Esto es un esquema sin fisuras. Bien, podemos ver esto en la inmensa mayoría de lugares comunes de la cultura, o sea, esto lo podemos ver en cualquier lado, pero a mí me gusta siempre sacar como un ejemplo que me parece clarísimo, clarísimo, y que me consta que aquí muchas o tenéis peques, adolescentes o trabajáis en coles, institutos, que es qué tipo de comentarios reciben los niños, los chavales, los adolescentes
ellos cuando tienen comportamientos socialmente considerados femeninos. ¿Qué se le dice a un niño que hace cosas de niña? Maricón. ¿Qué más se le dice? Nenaza. Nenaza. Esa es la palabra que busco yo. Nenaza, claro. Nenaza como insulto, ¿no? Aquí ya a este niño se le está diciendo una cosa que es muy importante, que es que para él, que podría estar en este escalón de aquí, comportarse como si fuera una niña le sitúa en este escalón de aquí, y que por tanto lo que él tiene que hacer es intentar constantemente demostrar que él está en este lugar de aquí arriba, ¿no? Tiene que demostrarlo constantemente, porque si se le escapa cualquier cosa que permita que los demás le sitúen aquí, va a obtener una humillación de su entorno. Se le va a decir: nenaza, maricón, no hagas esto que es de niñas, tú donde te corresponde, ¿no? Bien. Va a crearse así desde la masculinidad una especie de necesidad de estar constantemente estableciendo este esquema de jerarquía, ¿no? ¿Por qué hay que hacerlo constantemente? Porque no es natural, porque no es real, no es real en el sentido de que no es natural, ¿no? Por ejemplo, si yo esto ahora mismo lo suelto, no lo voy a hacer porque es mi mando y le tengo cariño, pero si yo esto ahora mismo lo suelto, esto se va a caer aunque nadie se esfuerce porque caiga, porque hay una ley natural que hace que esto vaya a caer. Pero la supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres, al no ser natural, no aparece en la realidad por sí misma, sino que alguien tiene que cargarse de establecerla. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Bien, genial. Si me estoy deteniendo en cosas que son muy obvias, me lo decís. Igual estamos en un público súper avanzado y podemos correr el triple. Pregunta importante: ¿cómo pueden los hombres establecer este esquema de poder, esta jerarquía? Hasta hace no muchos años, las propias leyes estaban dando a los hombres derechos que las mujeres no teníamos, ¿no? Aquí en el Estado español. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que escuché a mi abuela pedirle la firma a mi abuelo para ir al banco a sacar dinero, y yo pensaba: ¿qué tipo de broma macabra es esta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Luego me enteré a posteriori de cosas mucho más gores, como que mi abuelo podía haber dado a mi madre en adopción sin que mi abuela tuviera que decir nada al respecto, porque era propiedad, literalmente, era propiedad de mi abuelo, ¿no? Y la pregunta es: ¿mi abuelo aquí tenía que hacer grandes esfuerzos para sentir que estaba por encima de mi abuela? No, porque todo en la sociedad le dejaba claro a todo el mundo cuál era el papel de cada cual. Bien, podemos decir a día de hoy que esto en el Estado español más o menos no está pasando, ¿vale? Pero seguimos sabiendo que la sociedad sigue siendo desigual, sigue siendo patriarcal, sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo violencia, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí hay un proceso de cambio social que es muy interesante de analizar, y que de hecho está analizado desde muchísimos ámbitos del conocimiento diferentes, que todos ellos se complementan entre sí, es súper interesante estudiarlo. El proceso de cambio social por el cual a los hombres, los derechos de los hombres y las mujeres se igualan. Entonces los hombres pierden ciertos privilegios que antes tenían, pero claro, no los sentían como privilegios. Un privilegio, por definición, es algo que no es legítimo, ¿no? Es algo que no te corresponde, y un derecho es algo que te pertenece, valga la redundancia, por derecho, ¿no? Entonces los hombres no sentían que estuvieran perdiendo privilegios, sentían que les estaban quitando algo que era suyo, ¿no? Entonces, ¿hace falta explicar por qué para un grupo privilegiado no es divertido perder privilegios? Hubo muchos hombres a los que no les sentó nada bien el tener que asumir su igualdad para con las mujeres, ¿no? Y las sociólogas, sobre todo, que estaban analizando este proceso de cambio social, tenían como ciertas expectativas o hipótesis de lo que iba a cambiar, ¿no? Con este proceso de cambio en las leyes. Que pues va a disminuir la violencia, va a ocurrir no sé qué, las mujeres van a entrar en los ámbitos laborales. Y hubo una de esas predicciones que tenían que no solo no se cumplió, sino que ocurrió completamente a la inversa. Y es muy curiosa este dato, porque ellas pensaban: según la sociedad se vaya haciendo más igualitaria, el consumo de prostitución va a caer en picado. Y lo que ocurrió fue justo lo contrario, que según la sociedad se iba haciendo a nivel legal más igualitaria, el consumo de prostitución aumentó de manera exponencial. Y las que estaban analizando este proceso de cambio decían: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando este curioso fenómeno? Este curioso fenómeno estaba ocurriendo porque todos aquellos hombres, una gran cantidad de hombres
permitidme decir, una mayoría de hombres que no estaban contentos con el tema de la igualdad, encontraron y siguen encontrando a día de hoy en el terreno de la sexualidad un lugar privilegiado para poder mantener este esquema de dominación. Es decir, todo ese deseo de sentir la superioridad sobre las mujeres, que ya no puede satisfacerse en muchos ámbitos de tu vida, porque ahora no puedes mandar a una mujer a fregar sin que te digan que de qué vas, ¿no? Se desplaza al terreno de la sexualidad, se construye una sexualidad mucho más basada, de una manera mucho más encarnizada en el esquema de dominación-sumisión. ¿Se entiende un poco esta idea del desplazamiento? Ahora podéis ver un poco por qué entro por aquí. Entro por aquí porque el punto que va a ser imprescindible para entender la pornografía, o sea, todo esto que os estoy contando es para llegar a este punto, porque para entender la pornografía tenemos que entender que la sexualidad se ha convertido a día de hoy en el lugar principal en que los hombres van a intentar establecer este esquema de dominación. Y esto significa que la sexualidad para la masculinidad va a tener dos funciones distintas. Va a ser, en primer lugar, el terreno en que los hombres satisfacen sus deseos sexuales y obtienen placer sexual, pero entended aquí por placer sexual un placer pura y exclusivamente físico, ¿vale? Y va a ser, en segundo lugar, el terreno en que van a intentar establecer este esquema de dominación, obteniendo un segundo placer, que si bien no tendría que tener nada de sexual, en estas sociedades se acaba vinculando a la construcción de la sexualidad masculina. Y ese segundo placer es el placer de sentir el poder sobre las mujeres. ¿Se entiende esta idea? Lo que estamos diciendo es que a raíz de esta construcción patriarcal de la sexualidad masculina se va a construir una sexualidad en que la excitación está completamente atravesada por la sensación de poder. A mayor sensación de poder, mayor excitación. O podríamos traducirlo también en a mayor vulnerabilidad de las mujeres, mayor excitación, ¿no? Son dos vectores que se van a superponer. ¿Sí? Esto para mí ya fue como una revolución mental, porque cuando yo empecé a investigar, yo no entendía la propia existencia de la violencia sexual. Yo decía, vamos a ver, ¿cómo es posible que un terreno como es la sexualidad, en que tú te relacionas con gente, que algo positivo te tiene que suscitar? Igual que no te haces amiga de alguien que te cae mal pudiendo elegir, ¿no? O sea, quiero decir, pues sexualmente no te relacionas con alguien que te cae fatal, con alguien a quien odias, con alguien a quien desprecias, ¿no? Y en cambio la violencia es aquello que se ejerce contra esos otros seres hacia quienes sí que se siente un desprecio, un odio, ¿Cómo es posible que esto se compatibilice? ¿Cómo es posible, ¿no?, que exista la violencia sexual? ¿Se entiende esta pregunta? Claro, esta pregunta podemos responderla ya. Empezamos a ver cómo la podemos responder a partir de aquí. A partir de entender que estamos hablando de una sexualidad masculina que está completamente atravesada por la erotización de la sensación de poder. Y cuando hablamos de poder, parece que estamos hablando de algo muy abstracto, pero el poder, en la realidad material, es algo que se ejerce. Y el ejercicio del poder siempre va a dar lugar a situaciones que están en algún punto de esta línea que hay entre la desigualdad y la violencia. ¿No os ha pasado muchas veces que hay situaciones que no sabéis si catalogar como desigualdad o como violencia? ¿Os ha pasado alguna vez que os encontráis con situaciones que es como, pues, que no sabría si llamar a esto desigualdad o violencia, ¿no? Hay un continuo entre ambas cosas, y ese continuo lo que tiene en común es que siempre hay un ejercicio del poder, ¿vale? ¿Esto se entiende? Sí, lo vamos a ver más claro en la pornografía. Antes de pasar a hablar de la pornografía, hay esta última diapositiva que a mí me gusta especialmente contarla, no porque tenga ninguna gracia, sino porque siempre que la cuento se me ocurren ideas nuevas, que es esta base ideológica del patriarcado que lleva instaurada siglos y siglos y siglos y que habla del supuesto derecho de los hombres de acceder sexualmente a los cuerpos de las mujeres. Veis que le pongo comillas a todo, pero es que utilizamos muy mal las palabras. Es increíble que con las palabras que tenemos lo mal que hablamos, ¿no? Vamos a intentar explicar esta idea desde el principio. Yo no os lo he dicho, pero yo vengo de la carrera de filosofía, algo de lo que suelo renegar, por lo que sea, pero bueno, por muchos motivos, que si queréis luego los hablamos, pero no vienen a cuento. Pero si algo me quedé de la filosofía es
con este empeño en poner a las cosas el nombre que les corresponde, ¿no? Este conceptualizar es politizar, de Celia Amorós, hay que conceptualizar bien, hay que poner a las cosas el nombre que les corresponde. Bien. En la carrera de la filosofía, que te das cuenta de que el nombre ya en sí mismo está mal puesto porque no es filosofía, es filosofía masculina occidental, fundamentalmente, y además hasta el siglo XVIII, ¿no? Había una rama en concreto que a mí me interesaba especialmente porque en esa rama de la filosofía pasaban cosas muy curiosas. Estás escondido ahí detrás, te acabo de ver. Hola. Puedes pasar para adelante si quieres. Nada. Decía que en esta rama de la filosofía a mí me interesaba porque pasaban cosas como muy curiosas que no ocurrían en la ética, en la política, en la gnoseología, ¿no? Y esta rama era la filosofía de la sexualidad. En la filosofía de la sexualidad pasaban cosas curiosísimas. Por ejemplo, ocurría que daba igual, todos los autores, independientemente de la escuela de la que vinieran, de la rama de la que vinieran, de que se dieran palos en otros aspectos de sus teorías filosóficas, incluso del siglo, daba igual, todos coincidían en varias ideas. Era muy curioso. Todos coincidían, en primer lugar, en que no existía algo así como la sexualidad humana. El concepto de sexualidad humana era algo que no contemplaban. No existía. Existía la sexualidad masculina. Otros, mucho más posteriores y mucho más progres y mucho más modernos, ya entendían que podía existir algo así como la sexualidad femenina, pero incluso esos pensaban que era algo como completamente diferente de la sexualidad masculina. Rollo, sí, puede existir algo así como la sexualidad femenina, pero no tiene nada que ver, son cosas esencialmente distintas. Todos estaban de acuerdo en esto, ¿no? Y un segundo aspecto, aún más curioso, en el que todos estaban de acuerdo, es que cuando querían, es que esto a mí me hace mucha gracia, cuando querían definir el deseo sexual masculino o la sexualidad masculina, siempre utilizaban metáforas del tipo: la sexualidad masculina es, siempre me acuerdo de dos, es como ese torrente desbordado que baja con el deshielo de todas las nieves del invierno, montaña abajo, y arrasa todos los poblados a su paso, y por mucho que intentes ponerle diques es incontrolable, ¿no? La sexualidad masculina es como ese potro salvaje que pertenece al campo y aunque tú le pongas las riendas va a ir por el otro lado, o sea, como todas estas metáforas que hacían referencia a la sexualidad masculina como si hubiera algo que poseyera a los hombres desde fuera. No, claro, como una especie de fuerza sobrenatural que les poseía desde fuera y que ya ellos estaban como arrebatados, ya no eran dueños de sí mismos, ya no tenían capacidad de autocontrol, ¿no? Es curioso que estos mismos filósofos eran los que decían en sus teorías políticas que las mujeres teníamos que mantenernos al margen de la ciudadanía porque éramos seres que por eso de tener la regla éramos muy impredecibles. Pero les cuadraba decirlo así. Bueno, ¿qué es lo que hay que rescatar de estas metáforas? De estas metáforas que he sacado dos, pero pensad que estos son siglos y siglos de filosofía de la sexualidad, una sola, con esta misma idea repetida hasta la saciedad, que luego hereda la sexología y la sigue repitiendo hasta la saciedad, y luego llegamos nosotras y la seguimos heredando. Nosotras, las personas de esta sala, como sociedad, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que se nos está transmitiendo que el deseo sexual masculino no es un deseo, sino una necesidad. Y esto es muy importante. Es muy importante, porque un deseo es algo que puede no quedar satisfecho y no pasa nada, pero una necesidad tienes que poder satisfacerla. Yo cuando explico esto en coles o en auditorios que no están muy concienciados con el tema, les digo, mira, como en el terreno de la sexualidad a veces patinamos, vamos a llevarlo a otro terreno. Vamos a hablar del terreno de la comida y vamos a aprender a distinguir deseos de necesidades en el terreno de la alimentación, ¿no? A mí me pasa periódicamente que me despierto por la mañana y digo, tengo un mono de comer cerezas brutal, tengo un deseo inmenso de comer cerezas. Ya me puedo recorrer todos los supermercados de mi barrio buscando cerezas. Si estamos en enero, no hay cerezas. ¿Qué es lo que pasa? Y me dicen en los coles, ¿que te jodes? Efectivamente, ¿sabes lo que me dicen? Efectivamente. Yo suelo decir, te aguantas, te compras una manzana
sigues adelante con tu vida, gestionas tu frustración como una persona adulta, no pasa nada, no voy a quemar el supermercado porque no tengáis cerezas, vale, bien. Pero yo tengo la necesidad de comer, y si a mí me impiden satisfacer mi necesidad de comer, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que te mueres, ¿no? Entonces les digo, ¿veis que entre el te jodes y el te mueres, entre el te aguantas y el te mueres hay grandes diferencias? Bien, ahora vamos a llevarnos esto mismo al terreno de la sexualidad y vamos a pensar qué consecuencias tiene que seamos una sociedad heredera de esta idea de que los deseos sexuales de los hombres no son deseos sino que son necesidades, porque esto tiene consecuencias muy importantes. En primer lugar, se va a quitar al hombre la responsabilidad de lo que haga movido por esa supuesta necesidad. Igual que si yo no puedo comer, cualquier persona va a entender y a justificar que yo robe una barra de pan, aunque como sociedad hemos acordado que robar está mal, depende de quién seas, pero en general está mal, ¿vale? Pero vamos a disculpar que yo robe una barra de pan, porque es que si no me muero. Va a ocurrir lo mismo con la sexualidad masculina. Si entendemos que ese deseo no es un deseo, sino que es una necesidad, vamos a entender que cuando se despierta esa necesidad que le posee desde fuera y él está allá, que no sabe ni cómo se llama, haga cualquier cosa para satisfacerla, ¿no? Ya no es responsable de sus propios actos. ¿Quién es responsable? La mujer que haya despertado esa supuesta necesidad. Por eso la sociedad dirige su mirada a la mujer y se pregunta qué ropa llevaba, si había bebido, cómo había hablado con él, qué hora era, se conocían todo. ¿Qué hizo ella para despertar esa necesidad irrefrenable, ¿no? Pero esta idea tiene una segunda consecuencia todavía más importante, que es que si entendemos que los deseos sexuales de los hombres verdaderamente son necesidades, de aquí se deriva que los hombres tienen derecho a satisfacer sus deseos sexuales. Pero ojo, que esta idea tiene una trampa, porque hay una parte que se piensa socialmente, pero no se dice. Y la parte que no se dice es la siguiente: no solamente se considera que los hombres tengan derecho a satisfacer sus deseos sexuales, sino que se considera que tienen derecho a satisfacerlos accediendo para ello a los cuerpos de las mujeres. Y esto es fundamental. Y ahora vais a ver por qué es fundamental. Esta idea se ha utilizado y se sigue utilizando a día de hoy para justificar, por un lado, el ejercicio de la violencia sexual y, por otro lado, como alternativa al consumo de prostitución, ¿no? De hecho, es muy habitual, quienes llevamos ya un tiempo trabajando en estos temas, que nos encontremos con este irrefutable argumento que dice algo así como: no, es que si abolimos la prostitución, ¿qué pasará? Habrá más violaciones. Que dices tú, vale, ya sé por dónde vas. Tú lo que me estás diciendo en realidad, es que como eso no son deseos, sino que son necesidades, si no les dejamos a los hombres satisfacer esas necesidades ejerciendo violencia sexual contra un grupo reducido de mujeres, van a venir a violarnos al resto, ¿no? Cuando la respuesta real sería, bueno, disculpe usted, es que si un hombre quiere mantener relaciones sexuales y ninguna mujer se ofrece voluntaria, esto es como lo de las cerezas. Gracias. No tienes derecho a violar, no tienes derecho a pagar para violar, no tienes derecho a acceder al cuerpo de ninguna mujer si esa mujer no lo desea. ¿Se entiende esta idea? Bien, esto es fundamental. Y os voy a hacer un spoiler de por qué es fundamental. Yo esto lo he entendido hace poco tiempo. Años después de publicar el libro, de repente dije, ostras, es que lo que nos estamos jugando verdaderamente en el debate sobre la pornografía, esto es súper importante, lo que nos estamos jugando en el debate sobre la pornografía es cuál de estas dos cosas es verdaderamente un derecho y cuál no. Os las voy a decir. El derecho de los hombres de acceder a los cuerpos de las mujeres para satisfacer sus deseos sexuales, porque esos deseos no son deseos, sino que son necesidades y todo esto que acabamos de ver. O el derecho de las mujeres de poner límites que sean respetados en lo relativo al acceso de otros a sus cuerpos. ¿Entendemos que no se puede decir que las dos cosas sean derecho a la vez? ¿Que si una cosa es un derecho, la otra no puede serlo? Si los hombres tienen derecho a acceder a los cuerpos de las mujeres, de ahí
se deriva que las mujeres no podemos tener derecho a poner límites. Y si las mujeres tenemos derecho a poner límites, de ahí se deriva que los hombres no tienen derecho a acceder a nuestros cuerpos. Por tanto, no podemos afirmar que ambas cosas sean un derecho a la vez. Bien, tened en cuenta que esta idea, este pilar del patriarcado, lo llamamos pilar porque es una base ideológica que lleva en las sociedades desde que tenemos conocimiento escrito de cómo eran las sociedades. O sea, son muchos siglos de afirmación de que lo que verdaderamente es un derecho es el de los hombres de acceder a los cuerpos de las mujeres, ¿no? De aquí salía la institución del matrimonio, el reparto de mujeres, todo el contrato, todo lo que ya conocemos, ¿no? Claro, llega el feminismo y dicen, no, que somos seres humanos, las mujeres tenemos que tener autonomía corporal, o sea, este es mi cuerpo y aquí no va a pasar nada que yo no quiera, ¿no? Y aquí hay una puja. Y este es el debate que verdaderamente nos estamos jugando dentro de la pornografía, porque la pornografía tiene una propuesta muy clara con respecto a cuál de estas dos cosas es un derecho. Imagino que ya os podéis ver por dónde va la película, pero aunque ya os lo podáis ver, os lo voy a contar. Pero antes de pasar a la pornografía, vamos a recoger un poco las respuestas que hemos visto a esta pregunta. ¿Qué está pasando para que a tantos hombres les parezca excitante realizar prácticas sexuales con mujeres que no lo desean? En el terreno de la construcción de la sexualidad masculina ya hemos visto 3 ideas que nos van alumbrando un poco el camino. En primer lugar, hemos visto que la sexualidad se convierte a día de hoy en este terreno principal en que los hombres van a intentar establecer este esquema de dominio. Ya sabemos que este esquema de dominio siempre se va a traducir en alguna forma de desigualdad o de violencia, ¿vale? Hemos visto cómo la excitación masculina se va a vincular a ese otro vector que es la excitación del poder, por tanto se va a construir una erotización del poder en la sexualidad masculina que va a permitir que haya una excitación en situaciones de poder y de violencia. Y hemos visto esta idea, este clima social de aceptación de la idea de que los hombres tienen que poder acceder a los cuerpos de las mujeres para satisfacer sus deseos sexuales, porque esos deseos no son deseos, sino que son necesidades. Con estas ideas en la cabeza ya podemos pasar a hablar de la pornografía. ¿Qué os voy a contar de la pornografía? Pues os voy a contar fundamentalmente 2 cosas. Y luego si tenéis preguntas, todas las preguntas que tengáis, también. Lo primero que os voy a contar es cuál es el esquema básico de la pornografía, y lo segundo que vamos a hablar es cuáles son las estrategias que pone en juego la pornografía que tienen vínculos directos con la reproducción de la violencia sexual, ¿vale? Todo lo que os voy a contar aquí forma parte de la pornografía que se consume de manera masiva. Bueno, el esquema de la pornografía es de la pornografía en general, ¿vale? Porque estos son horas y horas de pornografía. Pero lo de las estrategias que os voy a contar de reproducción de la violencia sexual es exclusivamente de la pornografía más visualizada, ¿vale? ¿De dónde sale esto que os voy a contar? Esto sale de un trabajo de campo que yo realizo durante prácticamente 12 meses, ¿vale? En que yo transcribo pornografía del orden de 12, 13, 14 horas al día, ¿vale? De lunes a domingo. No he hecho la cuenta. Siempre que hago una conferencia pienso, luego cuando salga tengo que hacer la cuenta para poder decir las horas de pornografía que han sido analizadas para poder dar estos datos, porque me parece que es importante, que esto no es como he visto 3 vídeos y he sacado conclusiones, no, 1000 páginas de pornografía, ¿vale? Bien, ¿cuál es el esquema que hay en el fondo de la pornografía en general? El esquema de fondo de la pornografía es que el varón es el sujeto. La narrativa de la pornografía, la historia de la pornografía es que ese sujeto tiene un deseo, y la norma central de la pornografía que se va a cumplir siempre, siempre, sin ningún tipo de excepción, con la que yo me haya encontrado en todas esas horas de pornografía analizadas, es que el deseo de los hombres, todos y cada uno de los deseos de los hombres, siempre se van a satisfacer por medio de su acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. En la pornografía, en un vídeo de 10 minutos, un hombre puede tener, 8 deseos, 12 deseos, que van desde ponte así, hasta hacemos esto, hasta te digo lo otro, hasta cualquier cosa. Todos esos deseos siempre se van a cumplir. Nunca vamos a encontrar a un hombre teniendo que gestionar, como una persona adulta, la frustración
ante el límite de una mujer, ¿no? O sea, lo de las cerezas no lo vamos a encontrar, no va a ocurrir. En la pornografía los deseos de los hombres son derechos y son órdenes, que las mujeres tienen dos opciones, o acatar o se les va a imponer. Son las dos opciones que tienen, ¿vale? En todos estos años de investigación, insisto, no he encontrado ni un solo caso, en ni un solo vídeo, en que un hombre tuviera un deseo, fuera el que fuera, por mínimo que fuera, y ese deseo no se viera satisfecho por medio de su acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. Esta es la norma central. La otra cara de esta moneda es que las mujeres y también las niñas en la pornografía van a ser objetos, van a ser ese cuerpo que el hombre utiliza para satisfacer sus deseos. Podemos afirmar de una manera muy clara que las mujeres en la pornografía y también las niñas están completamente deshumanizadas, están cosificadas. ¿Habíais pensado alguna vez que cosificación y deshumanización son dos términos que son sinónimos? Cosificar a un ser humano implica deshumanizarle, implica quitarle su humanidad, reducirle a una cosa. En el caso de las mujeres se nos reduce a una cosa muy concreta, que son nuestros cuerpos. Bien, ¿por qué decimos que en la pornografía las mujeres están deshumanizadas? Porque es irrelevante para la pornografía que haya o no haya deseo por parte de las mujeres, que haya o no haya consentimiento, que haya o no haya consciencia. Va a dar igual que estén conscientes, semi-inconscientes, en coma, drogadas, muertas, es irrelevante. Va a dar igual la edad que tengan 97 años, 78, 15, 3, es irrelevante. Todo es irrelevante. Todo lo que tiene que ver con las mujeres es irrelevante para la pornografía, con las mujeres como seres humanos me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único relevante, insisto, va a ser que se cumpla la norma, que el hombre satisfaga todos y cada uno de sus deseos. Y para ello, el resto de cosas son accesorias, van a dar igual. En 6 años de investigación, y creo que este es uno de los datos más relevantes para mí, uno de los 2 datos más relevantes que os voy a dar hoy, no he encontrado ni un solo vídeo en que una mujer dijera que no quería que el hombre accediera a su cuerpo y ese no fuera respetado. Pero sí que te encuentras, cuando ves pornografía de manera constante, con situaciones en que las mujeres dejan claro que no quieren. Es decir, en la pornografía vamos a encontrar constantemente mujeres poniendo límites, mujeres que dicen, no quiero, no me gusta, no me apetece, me hace daño, quiero parar, no. Ni uno solo de esos casos en que ese no se respete. Cuando yo llegué aquí, claro, yo empecé a ver pornografía ordenando los vídeos en función del número de visitas. Empecé a ver la pornografía más vista. Luego seguí hasta que no me daban más prórrogas. Pero empecé por ahí. La primera vez que entre los vídeos más vistos me encontré un vídeo en que una mujer dejaba claro que no quería hacer lo que ahí se estaba viendo, dije, qué curiosa excepción, qué curioso que este vídeo, en que está claro que esta tía no quiere estar en esta situación, se haya colado hasta los vídeos más vistos. Qué raro. Según vas viendo más y más horas de pornografía, te das cuenta de que de excepción no tiene nada. De que si no ha dicho que no al principio, en algún momento está diciendo que quiere parar, o en algún momento está diciendo que le duele, o en algún momento está diciendo que no le gusta, o en algún momento está haciendo algún gesto para alejar al tío de su cuerpo. O sea, la negación de las mujeres es un lugar común en la pornografía. Aparece de manera constante. Mujeres poniendo límites, límites que nunca se respetan. Cuando yo llegué a este punto y recogí este dato, el no de las mujeres aparece constantemente en la pornografía y nunca se respeta. Yo tuve que dejar de investigar porque no entendía nada. Porque a mí me habían contado que la pornografía muestra sexo explícito. Y yo pensaba, caray, si la pornografía me quiere mostrar sexo, ¿no habría sido esperable que cuando yo veo pornografía me encuentre con situaciones en que todas las personas que aparecen están deseando a tope realizar las prácticas que van a realizar? ¿No va de eso el sexo? Y ya que estamos, disfrutan a tope realizándolas. ¿No va de eso el sexo? ¿Se entiende esta sorpresa? ¿Por qué ese empeño de la pornografía en dejar claro constantemente que las mujeres no quieren realizar las prácticas que finalmente se van a acabar realizando? Cuando hablo con
con chavalería, que obviamente adapta un montón el lenguaje y el contenido, por supuesto, pero cuando ya están en una edad en la que puedes hablar con ellos explícitamente de porno, les dices, ¿tú te imaginas un vídeo porno en que la mujer diga que no y el tío diga, venga, vale, pues hacemos otra cosa? Y se parten de risa. Se parten de risa. Pero es que eso luego en la vida real les va a ocurrir. Y se van a partir de risa igual. Es que este es el punto. Este es el punto importante. Cuando yo llegué a este punto, como os digo, tuve que dejar de investigar. Tuve que dejar de investigar porque estaba recogiendo un dato que no sabía interpretar, que era el dato de que el no de las mujeres aparece constantemente y nunca se respeta. Yo pensaba, ¿qué carajo pinta el no de las mujeres aquí? Si sería tan fácil como no ponerlo, ¿no? ¿Por qué está todo el rato el no de las mujeres? Entonces tuve que tomar cierta distancia de la pornografía y ponerme a investigar otros temas. Y el marco teórico que me permitió entender este dato lo encontré leyendo sobre masculinidad. Todo lo que os he contado en la primera parte de la conferencia está enfocado única y exclusivamente a que podáis entender este dato y los que os voy a dar a continuación. Y diréis, vale, ¿qué tiene que ver esto del no de las mujeres en la pornografía con lo que nos has contado de la masculinidad? Pues tiene que ver por lo siguiente. Imaginaos una situación en que un hombre quiere mantener relaciones sexuales con una mujer, esa mujer también quiere, mantienen relaciones sexuales, todo el mundo se lo pasa de maravilla y todo el mundo se va a su casa contento. ¿Qué sensación de poder obtiene aquí el hombre? Una chiquita. Una chiquita, porque no nos podemos desvincular de que vivimos en una estructura social que es esta, ¿vale? O sea, ninguna tampoco, una chiquita, ¿vale? Ahora imaginemos que un hombre quiere realizar prácticas sexuales con una mujer, esa mujer dice que ella no quiere, y a pesar de que ella ha dicho que no quiere, el hombre consigue acceder a su cuerpo para satisfacer ese deseo que él tiene. ¿Qué ocurre con la sensación de poder aquí? Se ve que aumenta la sensación de poder. ¿Qué hemos dicho de la sensación de poder? Que es uno de los dos vectores principales de excitación en la sexualidad masculina, tal y como se construye en las sociedades patriarcales actuales. La conclusión, y aquí es donde de repente enganchan las piezas del puzzle, la conclusión es, no es casualidad que el no de las mujeres aparezca constantemente en la pornografía y nunca se respete. Es que el no de las mujeres en la pornografía está ahí única y exclusivamente para no ser respetado. El no de las mujeres en la pornografía tiene una función muy clara. Está ahí para que el hombre pueda no respetarlo, porque al no respetarlo va a obtener una mayor sensación de poder y por tanto una mayor excitación en el acceso al cuerpo de esa mujer. Y el que lo vea a posteriori, más de lo mismo, una mayor sensación de poder y por tanto una mayor excitación. ¿Se entiende esta vuelta de tuerca tan perversa de la pornografía? Bien, si estudiamos la pornografía como discurso, que es lo que yo estaba haciendo y lo que os estoy contando aquí finalmente, podemos decir que la pornografía es un discurso que desde su esquema más básico se apoya en la negación de un derecho humano fundamental, que es uno de los derechos de los que hablábamos antes, y es el derecho humano de las mujeres y de las niñas a vivir vidas libres de violencia. ¿Por qué podemos decir que la pornografía como discurso se basa en la negación de este derecho humano? Porque está arrebatando a las mujeres, a todas las mujeres, la posibilidad de poner límites que surtan efecto en tanto que límites, a poner límites que se respeten. Sí, tú puedes poner todos los límites que quieras, pero no se te van a respetar. Por tanto, es como si no pudieras ponerlos. ¿Sí? ¿Entiende? Bien. Vamos a pasar, entonces, a esta segunda parte de la pornografía, que es cuáles son las dos estrategias principales que la pornografía pone en juego en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual. Porque ya se ha convertido un poco en una idea aceptada por ciertos grupos de personas, ¿no? En la punta de la lanza siempre, se ha convertido en una idea un poco aceptada ya que entre la pornografía y la violencia sexual hay ciertas relaciones, ¿no? Es como algo que, imagino que quienes estáis aquí habéis venido porque os preocupa esto, de hecho es lo que ponía en el título, ¿no? Lo que querría que viéramos a continuación es cómo lo hace la pornografía exactamente en los vídeos más vistos. Simplemente en los 5 vídeos más vistos, qué es lo que se está haciendo para reproducir la violencia sexual. ¿Qué es lo que se hace que podemos decir esto colabora en la reproducción de la violencia sexual? ¿Vale? Es lo que vamos a entender a continuación. Para poder entender esto, es fundamental que tengamos en cuenta
¿Os acordáis de la línea que decíamos al principio que separa el sexo de la violencia? Que tiene que haber deseo por parte de las mujeres y consentimiento y reciprocidad, ¿no? Bien, socialmente esto todavía no está aceptado, así como lo hemos planteado, ¿vale? Socialmente, por desgracia, todavía un gran grueso de la población considera que la manera de distinguir el sexo de la violencia sexual radica en si las mujeres se defienden o no se defienden. Es decir, una gran parte de la sociedad todavía considera que si una mujer no llora, no grita, no se defiende, etcétera, etcétera, es que eso ha sido sexo y no una violación. ¿Os suena esta idea? Sí, por desgracia, nos suena a todas las personas que estamos aquí. Bien, teniendo esta idea en la cabeza, podemos entender cuál es la primera estrategia que pone en juego la pornografía en la reproducción de la violencia sexual. Y esta primera estrategia es, cuando la pornografía invisibiliza esta violencia, en tanto que violencia, y la hace pasar por sexo. Esto es cuando la pornografía te va a mostrar una situación que tú la analizas y dices, esto es violencia sexual, pero la muestra de una manera que lo que capta el consumidor medio de pornografía es que lo que está viendo en ese vídeo es simplemente sexo y no identifica que lo que está viendo ahí es una situación de violencia sexual, ¿sí? La pornografía hace esto de dos formas. En primer lugar, en la ingente, y ahora os voy a decir por qué digo ingente, cantidad de vídeos que transmiten esta idea. Aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, en el fondo lo está deseando. Es curioso porque la inmensa mayoría de vídeos más vistos, a excepción del primero, del que hablaremos después, pero los 30 siguientes vídeos más vistos, y luego a lo mejor el 31 no, pero luego el 32, el 33, el 34, o sea, la inmensa mayoría de vídeos más vistos tienen el mismo esquema, es un esquema muy concreto y es el siguiente. La situación es, hay un hombre que quiere mantener relaciones sexuales con una mujer, se lo hace saber, ella dice que ella no quiere. Cuando ella dice que no quiere, el hombre ejerce algún tipo de presión, de coacción, de chantaje, más o menos sutil, más o menos extremo, ¿no? Aquí es donde los vídeos cambian mucho en el tipo de chantaje que los hombres ejercen, pero el hecho es que ese chantaje hace que la mujer acabe diciendo, venga, vale. Bien, nosotras, las personas que estamos aquí, que ya sabemos distinguir el sexo de la violencia, ¿cómo catalogamos esta situación? ¿En qué lado de la línea lo ponemos? ¿En el del sexo o en el de la violencia? En el de la violencia. ¿Por qué no hay deseo por parte de esa mujer? Cuando le ha dicho, oye, ¿quieres sexo? Ha dicho, no, gracias. No hay deseo. Y el consentimiento es dado bajo coacción. Bien. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en todos los vídeos que siguen este esquema? Vamos a encontrar que comienzan las prácticas, que al principio de esas prácticas violentas, no prácticas sexuales, ojo, al principio de esas prácticas, las mujeres se comportan de una manera pasiva, no toman la iniciativa, no muestran sentir placer, no participan de manera activa, tampoco se las ve sufrir, esto es muy importante, no lloran, no se defienden, no, es como que están simplemente, no sé, como dejando que ocurra para que nos entendamos, ¿vale? Y llega un momento en que de repente la actitud de las mujeres de estos vídeos cambia de manera radical. Y lo que vemos es que comienzan a participar de manera activa en esas prácticas, a tomar la iniciativa en algunas situaciones, a mostrar que están sintiendo placer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué moraleja obtiene el consumidor medio de pornografía cuando vídeo tras vídeo tras vídeo tras vídeo tras vídeo, y además, siendo el consumidor medio de pornografía, si me lo permitís, un sujeto que no está muy preocupado por los derechos humanos de las mujeres, no le preocupan demasiado, ¿qué moraleja obtiene cuando vídeo tras vídeo tras vídeo se le está mostrando esta misma situación? La moraleja que obtiene es, parecía que esa mujer no quería, porque de hecho dijo que no quería, pero en el fondo lo debía estar deseando, porque al final la estoy viendo disfrutar. No solamente no identifican esto como violencia, lo identifican como un triunfo, ¿no? Porque ese tío lo ha conseguido, claro, lo ha conseguido minar,
Aquí viene todo este discurso que viene a decir que las mujeres, aunque queramos mantener relaciones sexuales, tendemos a hacernos las difíciles, y para ello, pues precisamente porque nos hacemos las difíciles, el papel que ellos tienen es el de insistir un poco, el de presionar, ¿no? Porque se racionaliza todo este discurso, ¿no? Fijaos, he traído, pues si tenéis la suerte de no haber visto pornografía, he traído, no vamos a ver pornografía, pero he traído los títulos, ¿vale? Sí, yo no me vuelvo a exponer a esto, o sea, lo siento mucho, ya es suficiente, ya está. Pero sí creo que es importante que conozcamos cuál es el lenguaje, el vocabulario que utiliza la pornografía cuando describe este tipo de situaciones como los que acabamos de contar, ¿vale? Os he traído los títulos del segundo, tercer, cuarto y quinto vídeos más vistos cuando yo hice la investigación, junto con el número de visitas que tenían, ¿vale? Recordad que son vídeos en que se plantean situaciones que responden a este guión, ¿vale? Del que acabamos de hablar. En quinto lugar, el quinto vídeo más visto, entrenando a mi hermana ñoña para que ame mi verga. Vídeo que tenía más de 71,5 millones de visitas. El cuarto vídeo más visto, siempre me quedo sin voz cuando los leo, no sé por qué. Jugando con mi hermanastra y amigas, con casi 73,5 millones de visitas. En tercer lugar, hacer a mi hermanita venirse hace que ella quiera más, con más de 76,5 millones de visitas. Y en segundo lugar, jugando un juego con hermana caliente, con casi 80,5 millones de visitas. ¿Qué mensajes están transmitiendo este tipo de pornografía, estos vídeos, a los hombres que la consumen? Y voy a hacer una generalización, porque me da igual la edad. Hablamos todo el rato de las nuevas generaciones. Mira, en mi quinta veían porno con 11 años, se lo pasaban en disquetes. ¿Os acordáis de los disquetes cuadrados? Pero los de antes ya tenían Playboy, quiero decir, que pensamos que la pornografía es un problema de ahora, pero los hombres vienen estando socializados en la pornografía desde los años 80, ¿vale? ¿Qué mensajes está transmitiendo a día de hoy este tipo de pornografía a los hombres que la consumen, que son muchos, como podéis ver por las cifras de las visualizaciones? Principalmente 3. Primero, el no de una mujer no significa que no. Esto es fundamental en la reproducción de la violencia sexual, porque volvemos a lo que decíamos antes, anula la posibilidad de poner límites que surtan efecto. Yo soy muy partidaria de que en todas las fiestas de todos los pueblos, barrios y ciudades pongamos pancartas enormes donde pone que solo sí es sí, pero simultáneamente soy férrea defensora de que si no vamos a erradicar el lugar donde están aprendiendo lo contrario, no vamos a conseguir que el mensaje cale. Si desde los 8, 9, 10 años están viendo constantemente este tipo de pornografía que les está enseñando, no con palabras, sino con ejemplos, con miles y miles de ejemplos, que el no de una mujer no significa que no, que en el fondo ella quiere, que luego va a disfrutar, que tú lo estás viendo. ¿Qué más da cuántas pancartas te ponga? Va a dar igual, no vamos a conseguirlo, ¿no? Segundo mensaje, que el no de una mujer se puede convertir en un sí por medio de la coacción. Y tercer mensaje, que esa coacción, que como hemos visto, convierte automáticamente una situación en violencia sexual. Cuando hay coacción, hablamos de violencia, no hablamos de sexo. Que esa coacción no convierte la situación en violencia sexual. Os invito a leer un estudio de la Federación Mujeres Jóvenes sobre las dinámicas de ligue que ponen en juego los hombres jóvenes en los contextos de ocio nocturno. Hacen grupos de discusión, yo participé en la segunda parte del estudio y fue tremendamente interesante porque los propios hombres, cuando hablaban en grupos de hombres, guiados por un hombre, obviamente, a ti no te lo va, como mujer no te lo van a contar, aunque tú lo sepas perfectamente porque has estado en una discoteca con 17 años, ¿no? Pero cuando ellos hablan de las dinámicas que utilizan para ligar con mujeres en contextos de ocio nocturno, todas las dinámicas que utilizan consisten en presionar, insistir, ser repetitivos, chantajear, coaccionar, buscar cuándo van a estar las mujeres con menos resistencias, momento en el que estén solas, es decir, estamos viviendo en sociedades que están transformando la violencia en sexo, de manera automática. Generaciones y generaciones de hombres que han entendido que este tipo de violencia es simple y llanamente en lo que consiste el sexo. Fijaos,
Así es como la pornografía está haciendo esto que decíamos al principio, invisibiliza la violencia en tanto que violencia y la hace pasar por sexo. Con el consumo masivo de este tipo de pornografía se construye una sexualidad masculina que permite que los hombres se exciten ejerciendo violencia sexual sin ser conscientes de que están ejerciendo violencia sexual, ¿no? Lo cual obviamente no exime de responsabilidad, porque basta con considerar que una mujer es un ser humano y entender que la palabra no significa no y que no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Pero esto es lo que está transmitiendo este tipo de pornografía. En el tercer puesto de la pornografía más consumida, de las temáticas de la pornografía más consumida, encontramos otra forma distinta en que la pornografía invisibiliza la violencia. Y esta a día de hoy, precisamente además a día de hoy exactamente, en sentido literal, es importante hablar de ella, que es la pornografía que transmite que mantener relaciones sexuales con una mujer que está dormida, drogada, borracha o inconsciente es sexualmente excitante. No debería de ser difícil de entender que una mujer que está en estas situaciones no tiene un deseo sexual, no puede dar un consentimiento válido y que por tanto cualquier práctica que la involucre siempre debe ser catalogada como violencia sexual y no como sexo. Me estoy acordando ahora, ya no de lo que estáis pensando todas, ¿no? de Pericot, sino me estoy acordando de este político que dijo hace tiempo, no recuerdo ni quién fue, pero que es que podía ser de cualquier partido, pero este señor que dijo aquello de, que es que ahora para que tener relaciones sexuales con mi mujer va a tener que estar despierta. ¿Os acordáis de ese comentario? Y ha salido, sí, me acuerdo, pero ¿Quién ha fue? salido también hace poco ¿Quién fue el campeón? un matrimonio que firmaba él cuando hacía el amor con la mujer. Ha salido hace poco. De eso hablamos luego. Voy al loro. De eso hablamos luego, sí, sí. Esto es otro de los núcleos de la pornografía más consumidos. Mujeres borrachas, borrachas no es me he tomado una cerveza y estoy con el puntillo, sino tengo pérdidas de consciencia, me mareo, me caigo y no sé lo que estoy haciendo, ¿vale? La pornografía obviamente no nos va a contar esto como violencia sexual, sino que de nuevo nos lo va a invisibilizar como violencia y nos lo va a hacer pasar por sexo. ¿Cómo? Desde los títulos, por ejemplo, adolescente se despierta con el pene de su hermanastro en la boca y se lo folla mientras sus padres duermen. Perdona que interrumpa, es que me está espantando que tú haces mención a una sana. Correcto. Me estoy quedando descolocada. Correcto. En este momento suele ser cuando la gente dice ¿qué diantres está pasando aquí? Perdón, pero es para que descanse un poquito. Sí, igual si queréis incluso podéis dejarlo en la mesa para poder estar... No, venga. ¿Sí? Sí. Vale. Puedes cambiarte de sitio si quieres. No sé si estás cómodo ahí detrás. Bueno. Interrumpo porque Sí. es que de hecho, soy profe y ya se dan casos en los centros educativos de abusos sexuales en el hogar. Hombre, pero Entonces, ya hay claro, hace con mucho. estos mensajes, pues sí, me alegro de no consumir pornografía porque es que asustan. Asustan mucho. Sí. Porque todos los que están poniendo más visualizados, o hermanastra, que bueno, hermanastra, al fin y al cabo, pero una hermana a mí me espanta. No sé Sí. si solo me escandalizo yo. No. Pero claro, ese mensaje, no sé. Y hay un motivo muy concreto por el que esto está aquí, pero antes de hablar del motivo, sí me gustaría daros un pequeño dato, un gran dato que para mí es uno de los datos más terroríficos y escalofriantes, que es que la cifra que se considera oficial en la actualidad de niñas que sufren violencia sexual es 1 de cada 4. O sea, 1 de cada 4 mujeres de esta sala, en principio, 1 de cada 4 mujeres somos supervivientes de violencia sexual infantil. ¿Vale? El dato oficial. Las entidades que trabajan directamente con este tipo de violencia lo que dicen es que este dato hace referencia únicamente a los casos que tienen condena, que son una pequeña parte de los casos que tienen denuncia, que son una pequeña parte de los casos que se conocen, que son una pequeña parte de los casos reales. Es decir, el 80% de la violencia sexual infantil no la conocemos. Yo cuando se dice lo de 1 de cada 4, me parece que es un dato que hay que dar, porque
en sí mismo choca, ¿no? Porque seguimos pensando que la violencia sexual infantil, en el fondo, es como todas tenemos el recuerdo de alguna vez que, o a lo mejor no todas, pero la inmensa mayoría en algún momento había un amigo de nuestro padre, un primo, un hermano que nos hizo sentir incómodas, a lo mejor no con 5, pero a lo mejor sí con 15. Esto es una cosa que está mucho más normalizada de lo que estamos viendo. Estamos en un momento en que además está habiendo un repunte de la violencia sexual contra menores ejercida por menores, contra las niñas ejercida por los niños. Es decir, los niños agresores sexuales están aumentando, creo que según unos datos que leí el otro día, pero aquí puedo estar patinando, pero como en los últimos años, como un 300% han aumentado los casos, o sea, una auténtica barrabasada, ¿no? Casualmente coincidiendo con el aumento del consumo de pornografía en esas edades y con la disminución de la edad de inicio del consumo de pornografía. Y con que además los vídeos más vistos, o casualidad y sorpresa, hablan precisamente de este tipo de violencia. ¿Por qué está ocurriendo que en el año 2019, que yo recojo los datos, todos los vídeos más vistos tienen en los títulos relaciones de violencia sexual dentro de la familia? Pues por una cosa muy concreta, que es, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. La pornografía, como industria multimillonaria, como una de las industrias que más dinero mueven a nivel mundial, tiene que conseguir dos cosas. Consumidores nuevos, y para eso se encargan de encontrarles cuando tienen 9 años, 11 años, y conseguir que los consumidores actuales no se aburran y sigan consumiendo. Y para eso tienen que hacer una cosa muy concreta, que es darles contenido, hay quien dice novedoso, hay quien dice más extremo, depende de qué estudio encuentres vas a encontrar una expresión u otra, pero el hecho es que cuando los hombres consumen pornografía, se dan a la vez dos procesos psicológicos, que esto lo he aprendido en un estudio que he hecho con unas expertas en psicología del aprendizaje. Se van dando unos procesos que son el de habituación y el de saciación. Eso significa, para explicarlo de una manera que no sea muy técnica, que según se acostumbran a un nivel concreto de violencia en la pornografía, ese nivel deja de excitarles y tienen que buscar un nivel un poquito mayor. Esto es algo que los estudios de los 80 llamaban la pendiente resbaladiza. Pamela Paul, que en el año 2006 entrevista a una gran cantidad de hombres que consumen pornografía, lo que muestra en las entrevistas es cómo los hombres le dicen, bueno, es que la primera vez que a mí me apareció un vídeo de una violación a una menor, a mí me escandalizó y se me revolvían las tripas, pero 10 años después ya no. 10 años después ya no. Porque te va apareciendo, porque se va normalizando, porque te lo van metiendo así de a poquitos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fijaos, si nos vamos a las revistas pornográficas lo vamos a ver con mucha más claridad. Al principio, en los años 70, que es cuando nace la pornografía, había 3 revistas que competían por ser la revista pornográfica más grande del mundo mundial, que eran Playboy, Penthouse y Hustler, ¿vale? Estas son las primeras 3 grandes revistas pornográficas. Habitualmente lo que mostraban en las imágenes eran fundamentalmente felación y penetración vaginal, aparte de envolverlas obviamente en muchas historias de violencia sexual, por supuesto. Esto todo el rato la pornografía lo hacía, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que de repente no recuerdo cuál fue, de repente mostró una imagen de sexo anal, la primera imagen de sexo anal de la historia de la pornografía. ¿Qué ocurrió con ese número? Que tuvieron que hacer tiradas y tiradas de reimpresión porque todos los hombres iban en masa a los kioscos a comprar ese número. ¿Qué hicieron el resto de revistas? Imitarlo. ¿Por qué? A vender más. ¿Sí? Ahí se ve súper bien. Eso mismo es lo que está pasando con la pornografía a nivel online. ¿Qué es lo que ocurre? Que periódicamente hay alguna práctica, algún detalle, alguna actitud, algún tipo concreto de violencia, a veces, como es este caso, que de repente hay algunos vídeos que rulan mucho, se ponen de moda, ¿no? Como que de repente suben el número de visitas muy rápido, los hombres los comparten mucho entre sí y se colocan en los primeros puestos de la lista. Esto hace que el algoritmo los muestre más, que tengan más visitas, que por tanto la publicidad, porque con cada clic, aunque tú no estés pagando, ¿vale? Esto no sé si lo sabéis, pero aunque tú no estés pagando por ver pornografía, con cada clic
hay un dinero que se mueve. ¿Por qué? Porque al lado del vídeo de pornografía hay banners de anuncios de páginas de pornografía que sí que son de pago y de páginas de prostitución de mujeres que pagan a la página por cada clic que se da en un vídeo en el que están los anuncios. ¿Se entiende esto? Por tanto, con cada clic, aunque tú no dejes dinero, hay un movimiento de dinero, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que unos años antes de que yo estuviera tomando estos datos, hubo un vídeo en concreto que mostraba una relación de este tipo, de violencia sexual intrafamiliar, que de repente lo petó en número de visitas. ¿Qué hizo el resto de vídeos? Imitarlo. Cambiar el título, mostrar situaciones similares. Es muy fácil cambiar el título a un vídeo pornográfico. Esto es una cosa que igual que le cambias el título a una foto de Instagram, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué hicieron muchos de los vídeos que ya había? Cambiar el título, poner que lo que se mostraba en ese vídeo era una violación a una... no ponen violación en este caso porque aún no hemos llegado ahí, ¿no? Pero con la hermanastra, con el hijastro, con la hija y las amigas, con la prima pequeña, con el tío y la sobrina, con etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hicieron los hombres? Ir a clicar en esos vídeos porque era lo que querían ver en ese momento. ¿Qué es lo que ocurrió? Que todos los vídeos más vistos de cuando yo tomo los datos resulta que tienen en sus títulos este tipo de vocabulario. ¿Se ha entendido un poco el proceso? ¿Sí? Bien. Visto esto, que es verdaderamente escalofriante, a día de hoy hay otra cosa distinta, o sea, esto ya pasó, sigue habiendo muchos títulos de hermana, hermanita y siguen estando entre los más vistos, ¿no? Pero las modas, permitidme la expresión, ¿vale? En la pornografía también van cambiando, ¿no? Bueno, otros títulos, hermano se folla, hermana dormida, ¿no? Vuelve a aparecer aquí, ¿vale? Lo vemos, vídeos en que las mujeres están dormidas durante todo el tiempo. De nuevo aquí la pornografía está volviendo a poner en juego la misma estrategia que decíamos antes. Está invisibilizando esto como violencia y haciéndolo pasar por sexo. Porque no va a mostrar ningún tipo de resistencia por parte de las mujeres y los hombres no van a identificar que esto es una violación. Es más, cuando en algunos de los vídeos de este tipo las mujeres se despiertan o pasan a estar un poco más conscientes, o sea, a lo mejor o ellas empiezan a participar encantadas, ¿no? Con lo cual, incluso aunque estuviera dormida lo estaba deseando, guau, entonces aquello no fue una violación, e incluso aunque estuviera borracha lo estaba deseando y por tanto no fue una violación, ¿no? O ellos de alguna manera reaccionan como si estuvieran haciendo algún tipo de niñería, ¡ay, que me va a pillar!, ¿no? Y ellas es como, oye, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué te he pillado? Ven aquí y explícamelo. Y luego vuelve a repetirse exactamente lo mismo. O sea, quiero decir, vuelve a haber una normalización brutal, ¿no?, de este tipo de violencia. Es fundamental que tengamos en cuenta que esta violencia la están viviendo las chavalas de una manera completamente normalizada, completamente normalizada. O sea, tú te vas a un tercero de la ESO, consigues generar un grupo solamente de chicas en que hablen verdaderamente de sus experiencias y te vas a encontrar con pocas que no hayan vivido violencia de este tipo, del rollo. Me quedé a dormir en casa de mi novio y cuando me desperté me estaba metiendo mano. Me quedé a dormir después de estar de fiesta en casa de un colega en su sofá y me desperté y resultaba que estaba detrás de mí restregándose. Pues es escalofriantemente habitual, escalofriantemente habitual. Escalofriantemente habitual la normalidad con la que ellos consideran que sus novias, sus amigas, sus hermanas son esos cuerpos a los que intentar acceder cuando menos resistencia hay. Ya no cuando ellas lo desean y en caso de que lo deseen, sino cuando menos resistencia haya, cuando más vulnerables estén, cuando están dormidas, cuando están borrachas, cuando están... ¿Se ve cómo se vincula aquí la vulnerabilidad de las mujeres con la excitación? ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a la última estrategia que pone en juego la pornografía en la reproducción de la violencia sexual. Esta segunda estrategia es, si cabe, aún más clara, porque esto es cuando la pornografía erotiza la violencia sexual de manera directa. Esto es cuando la pornografía te va a mostrar una situación que también es violencia sexual, pero ahora de manera que tú vas a captar a la perfección, seas quien seas, tengas la edad que tengas, vengas de donde vengas, tengas la educación que tengas, tú vas a captar
que eso que estás viendo ahí es, de hecho, violencia sexual, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque en este caso, la pornografía te va a mostrar la violencia sexual tal y como socialmente consideramos que es. Es decir, te va a mostrar una mujer que llora, una mujer que grita, una mujer que intenta defenderse, etcétera, etcétera. Cuando yo empecé la investigación, yo sabía que existía este tipo de pornografía, porque ya había leído a las feministas de los 80, pero yo pensaba que para encontrarla y poder analizarla me iba a tener que ir a buscar, pues, como mínimo a páginas muy específicas, ¿no? O incluso a la Deep Web, que no sé si sabéis lo que es, pero es como el Internet oculto, ¿no? Lo que conocemos de Internet es entre un 10 y un 20% de lo que es Internet en total. Luego está la Deep Web, que es el Internet profundo, que tú no puedes acceder desde tu ordenador, sino que tienes que tener una manera, crear una IP específica, bueno, movidas, ¿vale? O sea, pensaba que yo tenía que hacer ese proceso para encontrar este tipo de pornografía, ¿no? Nada más lejos de la realidad, fijaos. Yo cuando empecé la investigación tenía muchos amigos. Y lo digo en pasado porque por el camino, claro, cuando te das cuenta de que alguien no te considera un igual o un ser humano, pues dices, pues prefiero tenerte mejor lejos que cerca, ¿no? Pero yo tenía muchos amigos consumidores de pornografía, todos por supuesto, y yo les preguntaba por la pornografía que consumían. Es que me faltaba tener un tío delante para decirle, oye, vamos a hablar de porno, ¿no? Y además encantados, porque no hay nada como que tú le digas a un tío, estoy haciendo una investigación de pornografía, para que te diga, uy, pues te podría contar, y te dices tú, venga, con la grabadora, cuenta, ¿no? Venga, dale. Trabajo de campo, recogiendo datos. Yo hablaba mucho con ellos de esto y les preguntaba a todos la misma pregunta. Y era una pregunta muy concreta. Y la pregunta era, ¿tú qué tienes que encontrarte en un vídeo? ¿Qué tiene que aparecer? ¿Qué tienes que ver o escuchar en un vídeo para que en lugar de decir, este vídeo me gusta, digas, se han pasado, des para atrás y busques otro? ¿Se entiende la pregunta? La pregunta, en otras palabras, es cuál es tu umbral de tolerancia a la violencia. Pero obviamente no se la puedes hacer así, ¿no? No le puedes decir, oye, ¿hasta qué nivel de violencia eres capaz de mantener una erección? No le puedes preguntar esto, ¿no? Pero de esta otra manera, pues a mí me contestaban y yo pensaba que me estaban diciendo la verdad, chica, ¿qué te voy a decir? Porque me decían cosas que no era solamente de dudosa legalidad, ¿no? Sino de dudosa calidad humana, ¿no? O sea, pero fijaos, nunca, jamás, de los jamases, y mira que hablé con hombres, nunca jamás un hombre me miró a los ojos y me dijo, a mí es que me pone hasta cuando las mujeres lloran. Nunca, ninguno. Por estadística, a unos cuantos les había preguntado. Y digo por estadística porque uno de los dos núcleos de pornografía más vistos, y en concreto el vídeo de pornografía más visto con el que yo me topé en esta investigación, es un vídeo de este tipo. Voy a pasar la diapositiva, pero antes quiero avisaros, no se va a ver muy bien porque hay luz, lo cual es de agradecer, pero quiero avisaros de que tiene una captura de pantalla, ¿vale? Yo siempre que voy a dar una conferencia tengo el debate conmigo misma de si dejarla o quitarla. Siempre, absolutamente siempre. Entonces decido dejarla y avisar, por si alguien no la quiere ver, que pueda no verla. Es una captura de pantalla del vídeo más visto en que se ve única y exclusivamente un recorte de la expresión facial de la mujer durante el vídeo, ¿vale? Paso. No se ve nada. Si alguien quiere verla, podemos apagar brevemente la luz para que se vea. Si alguien quiere verla, si no, no. Si nadie quiere verla, no. Ni nos molestamos. No, esta no. ¿Esta es? Ya la podéis volver a dar. Este era el vídeo pornográfico más visto. Era un vídeo de una violación colectiva de 4 hombres a una mujer, en que la mujer llora, grita e intenta defenderse durante los 9 inolvidables minutos que dura el vídeo, ¿vale? Y es un vídeo que tenía más de 225 millones y medio de visitas. El siguiente vídeo más visto, si lo recordáis, tenía 80.
Es decir, este vídeo tenía más del doble de visitas que el siguiente vídeo más visto. Yo cuando vi esa cifra pensé, ¿cuánta gente es esta? ¿Cuánta gente son 225 millones de personas? 225 millones de personas es la cantidad total de gente que obtenemos si sumamos la población total de España, Francia, Italia y Reino Unido. Toda esa gente junta son aproximadamente 225 millones de personas. 225 millones de visitas tenía este vídeo. Cuando yo encontré este vídeo fue otro de los momentos en los que tuve que dejar de investigar y retroceder, porque no entendía nada, porque yo venía pensando, venía teniendo todavía como un atisbo de buenismo en mi cabeza, ¿no? Rollo, bueno, es que fíjate los hombres que han aprendido a excitarse, a pesar de que la mujer haya dicho que no, a pesar de que a la mujer le está doliendo, a pesar de que... Pero aquí, el a pesar de que no me valía. Porque aquí no es se excitan a pesar de que está llorando. No, es que tú la estás oyendo gritar todo el tiempo. Es que para poder transcribir este vídeo, yo tuve que transcribir por un lado la imagen con el volumen bajado y por otro lado lo que se escuchaba sin mirar a la pantalla, porque no tenía estómago para aguantar, verlo y escucharlo a la vez. No era factible. Entonces aquí ya no es se están excitando a pesar de que esa mujer esté diciendo que no quiere, sino que le están excitando precisamente con el sufrimiento de esta mujer. Porque la pornografía además se recrea en ese sufrimiento, te lo muestra de una manera, primeros planos de larga duración, de esa cara desgarrada de dolor, los gritos, o sea, es un recrearse en ese sufrimiento brutal, o sea, inasumible, ¿no? Y entonces yo pensaba, aquí me faltan piezas. ¿Cómo es posible que un vídeo, que yo casi la primera vez que lo veo tengo que correr al baño para vomitar, sea el vídeo más visto, con diferencia, utilizado por los hombres para verlo y escucharlo mientras se masturban? Fijaos qué reacciones corporales tan diferentes, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y aquí lo que estaba pasando es lo que has leído al principio. Efectivamente. A mí la pieza que me faltaba aquí era la pieza de la empatía, que era una pieza que yo no había estudiado hasta ese momento. Y es que la empatía, como bien hemos visto al principio, consiste en identificar las emociones de la otra persona, pero también en compartirlas con la otra persona. Pero tú las compartes con la otra persona porque te identificas con ella y porque la ves como tu igual. Y como te veo como mi igual, tu sufrimiento me hace sufrir. No lo puedo evitar, porque es que me estoy identificando contigo, ¿no? Y ahora pensemos qué ocurre con la empatía de los hombres hacia las mujeres cuando nacen en sociedades patriarcales. ¿Qué empatía hay hacia quien no consideras como tu igual? Si la primera norma de la masculinidad es aprender que tu lugar es este y el de las mujeres es este, y que tú tienes que mostrar constantemente que estás aquí arriba, si vienes a una sociedad en que todo constantemente, desde todos los lugares comunes de la cultura, se te está diciendo tú estás aquí, las mujeres aquí, tú eres el sujeto, las mujeres son más cuerpo que sujeto, son más cosa, ¿no? ¿Qué ocurre aquí con la empatía de los hombres hacia las mujeres? Lo que ocurre es que pueden aprender a desactivarla, porque esto se aprende, ¿no? O sea, este es el asunto, que esto es un aprendizaje. Pueden aprender a desactivarla. Es una obviedad que cuando los hombres ven este vídeo y se masturban con este vídeo, no están sufriendo con el sufrimiento de esa mujer. Obviamente, si estuvieran sufriendo con el sufrimiento de esa mujer, no podrían mantener una erección, porque son estímulos opuestos, ¿no? Vale. Por tanto, obviamente no están sufriendo con el sufrimiento de esa mujer, porque no la están viendo como su igual. Esto es fundamental que lo entendamos. No están viendo aquí un ser humano, están viendo un objeto, un cuerpo, ¿no? Están deshumanizando a las mujeres. Es fundamental esta conclusión porque parece muy básica, pero en realidad lo que hay detrás de todo lo que estamos diciendo es precisamente el tema de la desigualdad. Es que la violencia viene de la desigualdad, y la desigualdad implica el no ver a las mujeres como iguales, como seres humanos, lo cual permite no empatizar con ellas,
lo cual permite no sufrir con su sufrimiento. La deshumanización de las mujeres en la pornografía, lo hemos visto, es brutal, ¿no? No aprendemos de la historia. Cualquier grupo humano que ha querido a lo largo de la historia masacrar, torturar, exterminar a otro grupo humano, lo primero que ha hecho ha sido decirle al resto del mundo: ¿veis a esos? No son tan humanos como el resto. Lo primero. Luego ya les ha masacrado, les ha torturado, les ha exterminado. Pero lo primero que dicen es: no son tan humanos como el resto. La pornografía, a día de hoy, es uno de los brazos armados del patriarcado que está transmitiendo a todos los hombres que la consumen que las mujeres no somos tan humanas como el resto. No lo somos, porque eso, nuestro consentimiento da igual, nuestro deseo da igual, nuestros límites dan igual, nuestro placer da igual, todo eso da igual. Somos menos humanas, somos más objetos que sujetos. Una vez han aprendido a no sufrir con el sufrimiento de las mujeres, lo que tienen que aprender es a excitarse con ese sufrimiento. Desde primero tienen que desvincularlo de su propio sufrimiento y luego vincularlo a su propia excitación. La construcción de la sexualidad masculina de la que hemos hablado al principio. Aquí lo que vemos es el vector del poder. ¿Llevado a un extremo? Sí. ¿Al último extremo? No, hay cosas más gores. Pero sí a un extremo. Llevado a un extremo, ¿no? Fijaos, la conclusión terrorífica de esta parte es que acabar consumiendo este tipo de pornografía no es una desviación de lo que el patriarcado enseña a los hombres. Los hombres que ven este tipo de pornografía no están locos, no están enfermos. Porque si no, no serían 225 millones, ¿no? Son hombres que han ido siguiendo ese caminito hasta un extremo, podemos decir, bastante extremo, ¿no? Valga la redundancia. Bastante extremo, pero que luego nos vemos los casos que vemos, ¿no? Que es como, ¿cuántos hombres se han prestado a violar a una mujer que estaba inconsciente? Sin tener ningún problema, sin denunciarlo a las autoridades. ¿A cuántos se les ha ofrecido sin que hayan considerado ni siquiera que tenían que hacer algo al respecto? ¿No? O sea, ¿cuántos directamente han decidido aprovechar esa situación siendo conscientes de que era una violación? Ahí los tenemos, ¿no? En la pornografía esto sí que se presenta como lo que es la violencia sexual, pero simultáneamente se enseña a erotizarla. Es decir, aquí la pornografía te está diciendo, sí, esto es una violación, pero ¿a qué pone? Eso es lo que te está diciendo aquí la pornografía. En el otro caso te estaba diciendo, no, esto no es una violación, esto es sexo. Y aquí te está diciendo, esto sí es una violación, pero es sexualmente excitante. Fijaos, esta es una captura de pantalla, lo que veis a la izquierda, que yo a día de hoy guardo como reliquia, porque a día de hoy no la podríamos obtener. Y si os interesa, luego me preguntáis por qué, pero ahora no me voy a enrollar porque quiero dejar de hablar y pasaros la palabra. Pero, solo destacar que cuando introducíamos en Xvideos, que es una de las 2 páginas de pornografía más visitadas, la palabra rape, violación, ¿vale? En el año 2018 creo que era, o 2017, aparecían estas sugerencias de búsqueda. Entre otras, gang rape forced, violación grupal por la fuerza. A esa categoría pertenece el vídeo del que acabamos de hablar. Pero dentro de esa categoría hay 24.950 vídeos más. Solo en una página web. Solo en una página web. ¿Vale? Si volvemos por última vez a nuestra pregunta de qué está pasando para que tantos hombres sean capaces de excitarse realizando prácticas sexuales, y ahora cada vez se entienden mejor las comillas, con una mujer que no lo desea, en la pornografía hemos visto 2 respuestas súper claras. Hemos visto en primer lugar que la pornografía les ha enseñado que el no de una mujer no significa que no, y que por tanto mantener relaciones sexuales con una mujer que no lo desea es simple y llanamente en lo que consiste el sexo. ¿Dónde está el problema? En mantener relaciones sexuales con una mujer que no quiere, si es que el sexo va de eso. Esto es lo que ha dicho la pornografía. ¿Qué es lo segundo que ha dicho la pornografía? Que cuando ese no de esa mujer verdaderamente significa no, y eso lo podemos saber porque ella se defiende, patalea, intenta resistirse, etcétera, etcétera, pone en peligro su vida, ¿no? E incluso aún así la pornografía te va a decir, es sexualmente excitante no respetar ese límite. Es decir, va a haber un aprendizaje directo en la erotización de la violencia sexual. La pornografía, analizada como discurso, que es un discurso, repito, un discurso socialmente aceptado y un discurso que está socializando a la mitad de la humanidad, es un discurso que personalmente y como experta en el tema considero que debería de ser catalogado como discurso de odio contra la mitad de la humanidad.
Es un discurso que está haciendo apología constante de la violencia sexual, pero no solo, contra las mujeres y contra las niñas. Y es por todos estos motivos por los que desde el feminismo llevamos décadas diciendo y vamos a seguir diciendo que si verdaderamente queremos llegar a sociedades igualitarias en que las mujeres y las niñas puedan vivir vidas libres de violencia, un paso imprescindible para llegar a esas sociedades tiene que ser la abolición de la pornografía. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por la atención.